Minutitos, voy al encuentro de la vida. A veces nos da esas posibilidades con los años que uno tiene en esta profesión, ¿no? En este caso de sentirme, no sé si la palabra amigo es muy grande, pero muy cerca de alguien que hizo historia y sigue haciéndolo en la política argentina. Tiene una experiencia, o la experiencia de pocos. Son de los políticos tradicionales, son de los políticos que honran la política y que la entienden lo suficiente como para contarnos qué está viendo de este gobierno tan raro e inexperto, pero esto va por mi cuenta. Estoy hablando del doctor Federico Storani. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me honra la introducción y claramente me siento muy cerca, muy amigo. Gracias. Porque hemos estado todo este tiempo analizando cosas que nos preocupan, ¿no? Como compatriotas y siempre en una dirección muy similar, muy afín. Así es. Así que con todo gusto. Bueno, muchas gracias por ese lindo rasgo de Argentina necesita de amistades. No importa en qué vereda ideológica te posiciones o no. Argentina necesita, parezco, no sé, ¿cómo se llamaba el que decía que hay que quererse más? ¿Te acordás de ese conductor televisivo? Ahora se me escapa la memoria. Digo, nos debemos querer más. La política no puede ser el denostar al otro, no puede ser que sea más fácil sepultar que superar. No, absolutamente. Además, ya acá me sale más la afinidad de pertenencia. Lo decía permanentemente también Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín decía que los argentinos teníamos que buscar los denominadores comunes, querernos más, incluso él decía abrazarnos más, incluso tenía varias metáforas, ¿no? Él decía que vengan cada uno con su bandera, pero al momento de izarla, bajemos un poco la propia y dejemos la celeste y blanca arriba. Y además cuando culminaba con el preámbulo de la Constitución Nacional, enfatizaba fuertemente constituir la Unión Nacional, porque de eso se trata, era todo un programa de gobierno. Porque acá es tan viejo. Mira, una de las conclusiones de estos días es la política sigue siendo ciencia, no hay vuelta. Vos rellenala con lo que quieras, claro, pero sigue siendo ciencia. Rellenala con las nuevas plataformas, con todas las redes sociales, con todo el piripipí que quieras de las emociones momentáneas, que son eso, son emociones momentáneas. Pero sigue siendo ciencia. Si vos tenés un proyecto económico, social, excluyente, que hiere a las grandes mayorías, en algún momento eso te pasa factura. Claro. En algún momento te pasa factura. Despierta la conciencia y te pasa factura por el medio más sencillo y natural, que es en la expresión del sufragio, del voto, que por otra parte es una gran conquista con mucha lucha del pueblo argentino. Entonces yo creo que esto es lo que nos está pasando. Este es un gobierno que ha cultivado el discurso del odio, que es exactamente lo contrario a lo que decíamos, de la descalificación, de la polarización, y eso puede tener un efecto temporario y además está muy a tono con lo que son las nuevas ideologías, digamos, globales. Pero no se puede mantener por mucho tiempo. Y el dedito para arriba de un like en una red tampoco se puede mantener eternamente. Si simultáneamente vos tenés una agresión a la salud que golpea a todos, a los jubilados, que golpea también a una gran e importante parte del pueblo argentino, si desfinanciás la educación, si te burlás de los discapacitados, si por otro lado no defendés el patrimonio nacional, la soberanía, si por otro lado tenés un abandono prácticamente del cuidado del medio ambiente, de la infraestructura, de las rutas
y pones en peligro la vida de tus semejantes. En algún momento eso te va a pasar factura. No es gratuito, y eso es lo que ha acontecido en estos días. Y en esto que es un gobierno de inexpertos políticamente, vos recién bien definías que la política es una ciencia. Te consulto qué puede pasar ahora, porque hay que estar más preparado, entiendo yo, en política, para las crisis que cuando te va bien. Sí, es muy interesante esa reflexión, porque tampoco hay que entrar en un estado de euforia. Yo no puedo dejar de reconocer que me puse muy contento con el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires el domingo, siendo que no pertenezco al partido que ganó. Pero me parece que había que ponerle un freno a lo que están las antípodas de lo que yo pienso. Lo que yo pienso que el gobierno de Milei es una suerte de fascismo posmoderno o iliberalismo o autocracia electiva o populismo de derecha. Hay 20 sinónimos para calificarlos que están fuertemente estudiados, justamente. Que son fenómenos que se dan aquí, son fenómenos que se dan también en el mundo. Y yo estoy en las antípodas de eso, entonces me da la sensación de que era necesario ponerles un freno. Ahora, si creemos que esto ya resolvió el tema, es una equivocación. Ahora hay que ir al otro paso, que es encontrar esos denominadores comunes de los cuales hablábamos, profundizar, que no es otra cosa que los proyectos, que las propuestas, ampliar la base de sustentación política para un futuro gobierno, que tiene que tener una base muy, pero muy amplia de sustentación para acometer los desafíos que la Argentina tiene, que es una crisis extremadamente profunda. Y en eso hay que tener una gran amplitud y no caer en el pecado de soberbia y sectarismo que muchas veces se incurrió. No tengo ninguna duda que cuando alguna vez hemos hablado en tu programa de que esto no era, que el cambio es un concepto neutro, hemos dicho, bueno, no es ni positivo ni negativo. En este caso era muy negativo el cambio, pero además no era nuevo, porque generalmente el cambio se asocia a lo nuevo. Esto ya se produjo y fracasó con Martínez de Oz. También se intentó hacer con Menem Cavallo y también fracasó. Y también se intentó hacer con Macri y fracasó. La única diferencia es que ahora se hacía de manera brutal e inhumana, con la famosa política del shock. Bueno, también está fracasando, y está fracasando por el mismo shock más rápidamente. Lo que yo puedo ver de esta elección, que por supuesto hay ganadores y perdedores, y un gran ganador sin duda alguna es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque entre otras cosas también tuvo una pulseada interna, que no podemos desconocerla. Yo recuerdo que se ponía como una famosa línea roja, límite si se iba al desdoblamiento, no, incluso esa foto que trascendió tanto, donde estoy reunido con él, esos días conversábamos de eso, y yo públicamente apoyé el desdoblamiento, que me parecía que era lo correcto, que había que intentar adelantar un poco los tiempos de poder infligir una derrota al gobierno nacional y que estaban dadas las condiciones para hacerlo. Por supuesto que era una jugada arriesgada, pero ahí acordamos y nosotros públicamente apoyamos ese desdoblamiento. Bueno, se vio un gran acierto, pero Cristina Fernández de Kirchner en su momento planteaba exactamente lo contrario, decía que era un gravísimo error y que todavía estaba a tiempo de arrepentirse del error que había cometido. Bueno, esa todavía es una pelea que está larvada, que yo no me quiero meter porque no me corresponde, pero que tiene que resolverse en algún momento para poder profundizar hacia algo que pueda ser más estable en el futuro. Claro. Sí, a propósito de esto que vos señalás, ¿no? Fue una partida, en realidad, corregime, yo creo que el gobernador Kicillof venía marcando, incluso con su partido, corregime, no sé si es partido o agrupación, pero que presentó en sociedad y demás, marcando una vocación distinta a la de Cristina de Kirchner. Pero claro, al caer
presa, debió, creo que con buen tino, posponer esa decisión, si se quiere. Ahora, ayer me parece, el domingo, por cómo se dieron las cosas y demás, me parece que de alguna manera es como que presenta de nuevo en sociedad tal vez un peronismo nuevo, con una cuestión más abarcatoria, como aquel que quiso hacer con Balbín Perón y fue imposibilitado. Sí, algo de eso hay. En realidad es una agrupación que él justamente lanzó cuando incluso coincidíamos, que estábamos en esos mismos días en la ciudad de Mar del Plata, como Movimiento Democracia Futura, algo así se llama, ¿no? Sí. O de valores, pero que intenta ser mucho más abarcativo. Y por otro lado, él estuvo pero muy en consulta con los intendentes de todos los partidos, y eso me consta, porque habló mucho también los intendentes del radicalismo, 20 y pico intendentes de la provincia de Buenos Aires, para ver la posibilidad del desdoblamiento electoral, que incluso era un desafío hasta desde el punto de vista técnico, y finalmente se llevó adelante con éxito, y sin duda alguna que condiciona muchísimo la elección también de octubre. Pero jugar a todo, a suerte y verdad, en octubre, en una elección ya claramente mucho más nacionalizada, donde no se podían apreciar ni muchas de las gestiones locales, ni provinciales, ni algunos matices que la política tiene, eso sí era jugar, me parece, a una carta mucho más riesgosa. Claro. Entonces yo creo que fue un acierto el desdoblamiento electoral. Por otro lado, no fue una decisión tomada en solitario, como acabo de señalar, sino que fue en consulta, y que finalmente fue llevada a cabo, y lo que sí puede decirse es que el triunfo fue mucho más contundente de lo esperado. Sí. Mucho más contundente de lo esperado. Yo sinceramente era muy optimista, pero en mi optimismo andaba entre 7 y 10 puntos. Claro. 14 fueron, pero lo tengo escrito en una semana antes que era 7 o 10 puntos, ¿no? Freddy, tu expertise política ante un terreno difícil de analizar, que es el del presidente y sus formas, porque en cualquier otro gobierno, y vos has pertenecido a un gobierno que tuvo sacudones, ¿qué sería lo que debiera hacer según esto que vos bien definís? La política es una ciencia. ¿Qué indicaría la ciencia luego de este sacudón que debiese hacer el presidente Milei? Es muy difícil que él cambie, porque él tiene un planteo ideológico que está en las antípodas. Lo que sí puede es cambiar algunas formas que lo incline más hacia el respeto de lo institucional, claro. Algo que también menosprecia todo el tiempo, menosprecia el Parlamento, menosprecia la división de los poderes, menosprecia la oposición, no solamente las menosprecia, las insulta, no hace falta que yo repita la cantidad de cosas que hemos escuchado estos meses, porque estamos cansados incluso de las formas más soeces, groseras que se pueda, ¿no? Hasta con mal gusto, para diría propios yo. Y extraños, no solo para la oposición. Sí, para todo el mundo, es totalmente maltratador. Entonces yo creo que lo que puede mínimamente es respetar lo que significa la primera magistratura, y dentro de su ideología, que la tiene muy marcada, él cree realmente en eso, aunque tiene, desde mi punto de vista, un plan extremadamente endeble en lo económico y social. Vuelvo a repetir, esto no es nuevo, esto ya se ensayó en la Argentina, incluso se ensayó con dictadura, con el máximo poder, y fracasó. Vamos a decirlo con todas las letras, esto es un proyecto, esto es una nueva vuelta de tuerca a un proyecto neoliberal clásico, no tiene nada de nuevo, no tiene absolutamente nada de nuevo. Y no tiene destino de avanzar si no apuesta a la producción, si no apuesta al trabajo, si no apuesta a cierta movilidad social.
si no considera realmente que es una muy buena inversión invertir en salud y en educación, porque mejorando la calidad de un pueblo es como se puede conseguir mejores condiciones, incluso competitivas, en el marco internacional. Estos son ejemplos que se pueden dar con diferentes países del mundo que han recorrido este camino. Pero bueno, yo creo que esa ideología él no la va a tomar, no le permite. por lo tanto, de lo único que podemos esperar, si recibe el mensaje de las urnas, es que tenga una mayor consideración por las instituciones que hoy está representando y por la propia investidura que hoy reviste. La última pregunta, Federico. ¿Crees que en octubre puede tener chances de revertir un poco esta situación? ¿No? ¿Cómo analizás el domingo a la noche del 26 de octubre? Sí puede, por supuesto que puede, en el sentido que va a ser una elección distinta, pero esto también ya marcó también una tendencia, ¿no? Para mí fue muy inteligente también lo que hizo el gobernador de la noche, de tenderle la mano a pesar de los centenares de insultos recibidos, de decirle, bueno, si en un momento donde teníamos que padecer una terrible pandemia era posible que quienes eran las tres figuras más importantes del país se juntaran para ver cómo resolvían y cómo administraban esa crisis, y eso era muy pero muy popular, era el momento de mayor popularidad, esa posibilidad de encontrar ciertos consensos, ciertos denominadores comunes. Bueno, el gobernador está transitando ese camino. Yo creo que si realmente ese camino se da, es posible que por ser una elección diferente, pensemos que hasta el método de elección es distinto, va a ser con boleta única, va a ser solamente con la categoría de diputado nacional, puede haber una mayor identificación con la persona. El gobierno tiene un grave problema en la provincia de Buenos Aires, que lleva como principal exponente a alguien que lo imita a Milei y redobla la apuesta mal, por violento, por terrible, con cárcel o bala todo el tiempo, como es Esper, por ejemplo, o por ejemplo insultando a personas. Entonces buscaron un candidato que ya no lo pueden cambiar. Claro. Pero de todas maneras hay un tiempo para que pueda revertir en parte un resultado tan adverso. Pero yo creo que ya se marcó una tendencia. Como se dice en la calle, me parece que ya tiene picado el boleto. Gracias, Freddy. Un cariño muy grande. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Federico Storani, pasó por Del Plata. En el 2019, solo el 20% de Rosario